Bueno, El entonces, Mac, sí, claro. es que Mac es hermoso. No. Bueno, entonces estamos acá en el video de Python. Ahí está. Entonces, la idea es como todos los que están acá ya saben Python, entonces esto va a ser una aburrida pérdida de tiempo. Sí, Pero pues no hagamos el curso. la idea es hacerlo rápido y entretenido. Entonces, yo iba a meter muchas caricaturas en los slides, pero no me quedó tiempo. Pero pueden buscar caricaturas en su tiempo libre. Entonces, ¿por qué Python? Resulta que Python es fácil de aprender. Sabemos que es fácil de aprender porque en el slide dice que es fácil de aprender. Entonces, eso demuestra que Que es es fácil de fácil. aprender. Sí. La razón, entonces, enfatiza la legibilidad. Es un lenguaje de tipo glue. Glue es como pegatina, es como un lenguaje para conectar. Hay lenguajes que son como para hacer la cosa, por ejemplo, C++ o Java. Y hay lenguajes que son como para pegar múltiples lenguajes juntos, como que corres un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces Python se considera el lenguaje de ellos, así como lo era Perl hace unos años. Y es open source, lo cual quiere decir que es más barato. Entonces, la razón por la que, como es fácil de enseñar, entonces las universidades de los Estados Unidos, las universidades top de Computer Science de los Estados Unidos están usándolo ahora como lenguaje introductorio, en donde antiguamente usaban, por ejemplo, Scheme o C. Ahora, más recientemente, ahora están usando Python y Java como lenguajes para esta cosa. Eso cambia con el tiempo, ¿no? Pero sí nos explica por qué, digamos, si un experto de una universidad dice, hey, este es un lenguaje fácil de usar, usémoslo para enseñarle a alguien programación, pues quiere decir que los programas a largo plazo son más fáciles de mantener. Okay. Esto es una gráfica que saca Redmonk, que es una consultoría, es una empresa de consultoría que analiza varios lenguajes a partir de varios ejes. Entonces es como el nivel de abstracción, la facilidad de uso y la cantidad de gente que lo usa. Entonces casi todos están como en un eje diagonal. Entonces acá podemos ver algunos lenguajes que son de muy poco uso. Por ejemplo, ¿Qué es lenguajes cada como... eje? ¿Qué? ¿Qué es cada eje? Claro, Entonces, entonces yo sabía que me iban a preguntar eso. La verdad, no lo sé. Pero lo Es que como yo el entiendo cuadrante. es popularidad. Ah, ok. Entonces es más arriba es más popular. y más cerca a la línea. Sí, pero es muy fácil, es algo así como número de archivos contra número de repositorios, creo que fue el estudio. Pero pues cuando tenga el dato exacto te lo doy exacto. Por ahora, solamente a la derecha arriba lenguajes más populares, a Ya la verás. izquierda abajo lenguajes menos populares. Pues la popularidad es importante porque cuando uno tiene un problema en internet, uno va a los grupos, a los foros, a las charlas, y si hay mucha gente que ha tenido un problema, lo más probable es que tienes una solución ya prefabricada. Pero si es un lenguaje, por ejemplo, llamémoslo, no sé, es un lenguaje que nadie usa como Dime. Elixir. Y lo usan 5 gatos en el mundo, entonces cuando uno tiene un problema, es básicamente uno es el primer persona que tiene el problema. Y Okay. uno es el tipo que pregunta el problema y nadie le responde, es algo así. Entonces es más fácil estar como acá arriba a la derecha, ya cuando uno está en producción y necesita soporte. Sería como mejor soporte, básicamente. Y no veo ¿Y pequeño. ese cuál? Porque está por allá solito. Pues ¿Dónde lo está que mi pasa amigo? es que el SQL se usa menos, porque hay muchas aplicaciones que no requieren de SQL. Exacto. Por ejemplo, la mayoría de los juegos no requieren SQL. O lo requieren en muy... O sea, solamente cuando el juego ya es demasiado monstruoso. ¿Sí me entiendes? O están utilizando, ¿cómo es que se llama? Este framework, ¿no? Entonces, este gráfico que no se alcanza a ver bien, y aunque hice lo más posible para que se viera bien, a la izquierda está Haskell y a la derecha está Java. Esos dos puntos ahí casi invisibles, ¿verdad? Entonces, principales influenciadores son Haskell y Java, Lisp, C, Perl, Modular 3, Modular 3 está en todo siempre, y también está un lenguaje que se llama ABC. Ese lenguaje resulta ser muy parecido, o sea, es como que se lo copiaron igualito, así la sintaxis, la indentación y toda esa vaina. Entonces, este es un conjunto de empresas que utilizan Python hoy en día. Entre ellas, para mí son notables Google, porque pues Google, exacto, sí. Dropbox está hecho en Python. También la NASA, aunque pues supongo que la NASA usa de todo, ¿no? Pero pues es suficientemente bueno para ellos, supongo que es suficientemente bueno para mí, no sé. Ok, entonces hablemos de sintaxis. Entonces, en términos de comentarios, los comentarios se hacen con un símbolo numeral o se hacen con tres comillas. Entonces, si es tres comillas, es un comentario de múltiples líneas. Este tres comillas se utiliza también para representar cadenas que son de más de una línea.
Los comentarios son de símbolo numeral porque es como vimos en este otro slide que heredaba de Perl. O sea, bash. Aquí tenemos a. Entonces, bash que está por acá arriba. No puedo creer que no esté bash. Bueno, debe ser uno acá a la derecha. El punto es que bash es una gran influencia sobre muchos lenguajes y él definió que los comentarios eran un numeral. Perl adoptó esta sintaxis, PHP adoptó esta sintaxis, Ruby adoptó esta sintaxis y Python también. Entonces es muy común en todos los lenguajes de Unix. Entonces doble slash no es comentario, ¿verdad? Listo. Entonces, números. Entonces, hay algo importante que tienen que tener en cuenta. Si tienen unos intérpretes de Python, pueden hacer pruebitas sobre esto que vamos a ver en la pantalla. Lo que diga 3 flechitas es como lo que uno escribe y lo que está después de las 3 flechitas es lo que le saca el intérprete. Entonces, si le hacen 7 sobre 3, ¿sí les da lo mismo en su versión de Python o no les da lo mismo? Aquí vamos 7 y 3. 2. Entonces él devuelve, o sea, si son dos enteros, devuelve un entero. Pero si son un entero y un float, entonces devuelve un float. Entonces es clave que si ustedes van a hacer divisiones, utilicen floats. Es decir, asumiendo que ustedes esperan el resultado float de la división, ¿verdad? También hay otra cosa y es que ese es el operador para elevar un número a una potencia. Resulta que Python tiene precisión arbitraria, entonces ustedes pueden como decidir, no sé, 10 factorial o 10.000 factorial y pues funciona perfecto. Eso es muy útil para los matemáticos, yo no sé si a ustedes les aplique o no, pero pues digamos que muchos de los problemas que uno tiene en programación a veces es porque los números se vuelven muy grandes y uno no se da cuenta que se volvieron muy grandes y tiene errores y no sabe por qué y la plata se pierde y no sabe en dónde quedó la plata que faltaba. En Python digamos que lo que él hace es que él se pasa a operaciones que no son de hardware sino de software, que son muchísimo más lentas, pero que garantizan un resultado correcto. Entonces eso ayuda al resto. Estos son ejemplos de variables. Entonces lo que tenemos es variable ancho y alto. Es un ejemplo muy sencillo, lo pueden probar si quieren en sus consolas. Entonces básicamente la sintaxis es, los nombres de variables empiezan con una letra y luego pueden tener números y letras o guión abajo. Creo que símbolo de pesos también es un nombre parte de la variable válido. De pronto pueden probar si el símbolo de pesos es parte de un número variable. Okay. ¿Pesos A es variable válida o no? Eso es A. Pesos A igual a 1. Ok. No, como que no. No, bueno, entonces pesos no. Pero guión abajo y letras de números sí. Bueno, entonces pasamos a los tipos de datos. Resulta que una misma variable puede tener múltiples tipos de datos durante el tiempo. Yo no les recomiendo que ustedes hagan que una misma variable tenga múltiples tipos de datos durante el tiempo, pero pues la idea es que los tipos de datos... Hay gente que dice que Python no tiene tipos porque resulta que uno le puede cambiar el tipo a la variable, pero en realidad Python sí tiene tipos. Lo que pasa es que existen lenguajes que están fuertemente tipados y otros lenguajes que están débilmente tipados. Entonces, entre los lenguajes fuertemente tipados están lenguajes como por ejemplo Java o .NET, en donde tú dices x igual a 1 y ese x es un entero y es un entero hasta que se acaba el programa. Pero existen lenguajes débilmente tipados. Entonces, por ejemplo, es un lenguaje en donde tú tienes, no sé, un montón de bytes y luego le dices al programa, bueno, asuma que estos bytes son una cadena o asuma que estos bytes son un número. Por ejemplo, C. Entonces Python es un lenguaje fuertemente tipado, pero los tipos de datos no están asociados a una variable, sino que están asociados al contenido de la variable. Entonces en este caso podemos ver donde le hicimos x es igual a 1, el contenido de la variable es de tipo entero, pero x simplemente es un apuntador hacia ese contenido. Luego yo le puedo cambiar el contenido de la variable a otra cosa, y ahora este tipo de datos tiene un tipo, tiene unas restricciones, pero x puede tener otro valor. Entonces, hay lenguajes en donde uno no puede cambiar el tipo, hay lenguajes donde sí, etcétera. Entonces, existen las cadenas. Entonces, una cadena puede definirse con cadenas con comillas sencillas y con comillas dobles. Entonces, más que todo la gente lo hace con comillas sencillas. Okay. Bueno, hay un detalle sobre sobre esto que dice print. Print en la versión de Python 2.5 y anteriores venía sin paréntesis y en versión 3 es obligatorio paréntesis. Entonces esto que están viendo es Python 2. Entonces si le ponen paréntesis se vuelve Python 3. Entonces es recomendable usar paréntesis siempre. Y si ven algo sin paréntesis,
Sí, porque antiguamente era un keyword, era como una palabra de lenguaje, y ahora lo Sí. volvieron una función de lenguaje. Entonces toca ponerle paréntesis a todos los prints. En fin, el punto es que si ustedes quieren poner una comilla sencilla dentro de una cadena que esté definida con comillas sencillas, entonces usan un backslash. Oh, Si ustedes quieren poner comillas dobles dentro de una comilla sencilla, entonces simplemente lo ponen. Si quieren poner comillas dobles dentro de una comilla doble, tienen que ponerle backslash. Entonces, eso es más o menos lo que está representado acá. También tenemos, hay una forma de representar saltos de línea que es con el backslash n y la tabulación se representa con el backslash t. Es muy parecida a la sintaxis de C++. ¿Claro todo esto? Súper, bien, ok. Listo, entonces la concatenación. Resulta que para concatenar dos cadenas se usa el más. ok. Entonces ustedes pueden decirle A igual a una cadena, B igual a otra cadena y luego A más B Como JavaScript. como en JavaScript, exacto. También pueden repetir cadenas. Por ejemplo, si le digo cadena multiplicado por un entero, entonces él repite la cadena múltiples veces. Lo que no pueden hacer es sumar una cadena con un entero, eso falla. Toca primero convertir el entero en cadena Ok. o usar el porcentaje cosito. Ven, vuelve atrás un momentico. ¿Qué? La penúltima línea. Eso. Tenemos una variable word que contiene el contenido help a. Sí. Si tú coges word y lo multiplicas por 5, eso te da help a, help a, help a, help a, help a. A eso le sumas al principio y al final dos como caracteres de HTML. Bien. Entonces, ¿para qué usan eso? Digamos que tú quieres justificar un texto en un programa de línea de comandos y tú sabes que la consola tiene 80. Entonces tú coges la longitud de tu texto, que es 17, lo divides entre 2, coges 80, lo divides entre 2 y tú necesitas ahora crear una cadena que tiene 25 espacios. Entonces le dices 25 por espacio en vez de crear 25 espacios o hacer un for o algo así. O sea, esa es como la idea. Eso a veces se necesita. Bueno, entonces, como una cadena es un arreglo que contiene como cadenitas adentro. Entonces uno puede decirle, por ejemplo, tráigame el elemento 4, que como estamos basados en índice 0 sería el quinto elemento de la cadena. O le puedes decir, tráigame desde el elemento 0 hasta el elemento 3, de 0 a 2. Entonces trae como un segmento de la cadena. El primer valor es incluyente, el segundo valor es no incluyente. Entonces observen que serían los caracteres 0, 1 y 2, pero en realidad solo trae dos caracteres, el 0 y el 1. El 2 no es incluyente. Entonces al principio es un segmento incluyente, pero al final es un segmento no incluyente. Entonces si no le ponen el primer indicador, entonces eso indicaría básicamente desde 0 hasta 2. Entonces es lo mismo que decir 0 a 2. Y si le ponen desde 2 hasta donde sea, entonces él va hasta el final de la cadena, ¿verdad? También le pueden poner índices negativos. Y además le pueden poner no sé qué, 2 puntos, no sé qué, 2 puntos, no sé qué, y el último no sé qué representa el paso. Entonces uno puede dar pasos hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para clarificar lo que estoy tratando de explicarles, vamos a abrir una pequeña consola de Python. Entonces resulta que yo puedo tener acá, vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces, así. Más. Listo. Ok. Entonces, no, detente. Ok. Eso es más de la cuenta. Bien. Ok, entonces se le puede decir, por ejemplo, tengo una cadena ASDF y le pueden decir, ok, vamos desde 0 hasta 1. ¿Qué imprime eso? Ah. Exacto. Ok, y le puede decir de 0 hasta 1, pero, por ejemplo, de 0 hasta la longitud de la cadena. ¿Y eso imprime qué? F. No, mira. Un error. Perdón. Ok, es que no tengo... Bueno, hagamos esto. Ok. A es igual a ASDF. Ajá. Listo, asumiendo eso. Asumiendo que escribimos bien. No puso problema porque... Sí, obvio que puso problema. Entonces supongamos que aquí tengo A, que es mi cosa. Y entonces le digo, mira, vas a ir desde A hasta la longitud de A. Es ASF, ¿verdad? Y si ok. le digo, mira, ponle sin nada, entonces él dice, ASF es lo mismo. Ok. Pero, Le dice que hasta 3. si le digo, por ejemplo, le puedo decir aquí, anda de 2 en 2, entonces él dice A y B, Carajo. Qué bien. ¿verdad? O le pueden decir -1 y entonces él invierte la cadena. ¿Sí me entiendes? Entonces uno puede hacer algo así como... Ay, Dios mío. Pues uno puede hacer algo así como esto.
Y entonces eso invierte en la cadena. Excelente. Entonces eso existe. Bueno, entonces seguimos acá con la historia. Bien. Entonces hay funciones de cadena, ¿no? Entonces hay funciones de cadena como strip, que es como un trim, ¿verdad? Entonces tenemos una cadena A, una cadena foo, que tiene espacios, y tiene una cadena Z. Entonces cuando pegan todo y le quitan los espacios de la mitad, queda a fus, sin los espacios. También pueden tener una doble asignación. Digamos, en este caso split es una cosa que divide, por defecto divide usando espacios, pero le puede pasar cualquier cosa, que divida por palito, divida por rayita, por coma, por lo que sea. Entonces el primero es Juan y el último es Pérez. También le puedes decir encuentra la M. Entonces find es una operación de una cadena que yo le paso otra subcadena entre la cadena y él me da un índice si lo encontró. Supongo que si no lo encontró, él retorna none. Entonces vamos a intentar una cadena. Vamos a encontrar un carácter que no existe entre la cadena. Yo diría que eso retorna none. Bueno, menos uno. Bien. Entonces, si le da menos uno es porque no. ¿Por qué le escribiste punto find? No, ¿Qué? no find solito, porque le das a ese espacio find. No, es que, ok, entonces, bueno, eso es una muy buena pregunta. Resulta que tú le dices punto a algo y ese punto es como el, los métodos del objeto, ¿sí? Es como que tú tienes un objeto que tiene métodos, entonces es como métodos del objeto. Entonces en este caso, find es un método del objeto de la clase string, entonces el punto indica que es, no se puede como con espacio porque es un error de sintaxis. Ve, y podemos repasar. La tercera línea dice first, como last, igual con Pérez. 0, Sí. 2, 3. Ok. Ahí tenemos dos variables, una que se llama first, otra que se llama last. Sí, Y las estás igualando a Juan Pérez. no. Al resultado del split. Es que split devuelve un arreglo. Sí, ¿no? Entonces cada uno de los elementos del arreglo se asigna con las variables. O sea, tú puedes tener una función que retorna más de un valor. Sí. Entonces tú puedes asignarle a múltiples variables los valores que salieron de esa función. Entonces digamos que tú puedes tener, por ejemplo, puedes tener acá A, B es igual a 1, 2. Entonces A y B tienen esos valores. Listo. Ah, Entonces digamos que si le digo a B.split, eso nos da un arreglo con dos cosas. Ahora yo le puedo decir que divida por otro carácter, digamos que fueran comas, por ejemplo. Yo podría decir divida usando comas, ¿verdad? ok. Entonces, esa es como la idea detrás de eso. Bueno, entonces pasamos a las estructuras de control. Me van a perdonar la indentación. Entonces, la indentación es muy importante. El estándar de Python dice que tienen que usar 4 espacios, pero obviamente nadie se pone de acuerdo. Hay gente que usa 2, hay gente que usa 4, hay gente que usa 8, hay gente que usa un tab. Es posible usar 3, es posible usar 5. Mi recomendación es usar 4. Y si usan algo diferente de 4, yo les borro los programas, no tengo ningún problema. Listo. Entonces, hay que usar 4 espacios. Los espacios representan la indentación. Eso quiere decir que no hay programas de Python que estén mal indentados, porque serían programas de Python inválidos. O sea, eso no es Python, ¿sí? Ven, ¿tú crees que me voy a cerrar acá? Sí. Ahí es el if o el if, o se llama así en Python. Feliz. Listo. Ok, entonces básicamente dice si x es menor que 0, imprime negativo, si no, ahora, en caso de que no sea 0, entonces si x es igual a 0, imprima 0, y si no, imprime positivo. Ese programa imprime positivo. Entonces los invito a que intenten ejecutar ese programa en su consola. Empieza igual. Entonces, el elif es opcional, el else es opcional. Pero el if sí no es opcional. Entonces observen que no hay paréntesis al principio, ¿no? Entonces esos Hay que poner paréntesis los dos puntos. sobres. Disculpa. Los 2 puntos son obligatorios. Ok. Listo, ya estoy viendo la. Pues solo- Claro, entonces él pone el punto, esos punticos que aparecen ahí, esos elipsis, realmente están ahí porque la consola pone las elipsis, pero no es parte del lenguaje, no es que tienen que escribir las elipsis para que aparezcan. Pero aquí igual los dos, 4 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Enter, igual. Entonces para hacer que funcione el programa le dan enter, enter. Entonces cuando hay 2 enters, él considera que ya se acabó el input. Ah, importante. Entonces, sí. Claro, que ya me. Ah, no. Está bien.
Sí, entonces como a veces los caracteres son invisibles en los editores de texto y uno no sabe si está viendo un tab o un espacio, yo les recomiendo que usen un editor de texto que les permita ver claramente si algo es un tab o un espacio y que marque los tabs como tabs y los espacios como espacios. Hay varios editores de texto, yo estoy investigando, creo que el que lo recomendaría se llama PyCharm, Py como en Python y Charm como en Encanto. Creo que ese es el recomendable. Sí. ¿Qué se llama BIM? Yo uso uno que se llama BIM, pero yo no se los recomiendo porque no les da autocompletado, resaltado de sintaxis ni completado las variables. Python Charm, dijiste. PyCharm. PyCharm. Bien, hay otro que se llama Sublime Text que también es bueno. Sí, Lo importante ese es que el programa les utilizo. valide si la sintaxis está bien antes de correrlos. Con eso ahorran tiempo. Sublime. Listo. Ok, entonces, ¿funcionó? ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? positivo. Bien, chévere. Entonces, operadores lógicos, entonces son los mismos sospechosos de siempre. El menor igual se llama admiración igual, ¿verdad? Otra cosa que se me olvida son los operadores de comparación, son las palabras and y or, no son los dos palitos verticales y dos ampersands de la familia de C++. Bien, entonces, esto es la múltiple asignación que les mencionaba antes, entonces AB igual a 0,1. Este es simplemente un ciclo, bueno, entonces este es un programa que calcula Fibonacci, entonces básicamente es desde, mientras que B sea menor que 10, entonces imprime B y luego A, B le asignas B y luego A más B. Observen que esa operación toda sucede en paralelo, ¿verdad? Entonces, eso es, entonces a le asigna B y luego a B le asigna A más B. Entonces, ¿cómo? Ok. Esperemos las 0,1, ¿no? mientras B sea menor que 10. Uno siempre pone dos puntos al final cuando son Estructuras de control. estructuras. Sí, sí. Ok, Uy, no funciona. ¿cómo? Pero tú le asignaste A, inicialmente. B igual a 0,1. Eso funcionó bien. Listo. Luego, mientras B sea menor a 10, dos puntos. Ajá, ¿le pusiste espacios y indentación? No, no hay ninguna Ah, indentación. Ok, de pronto ahí la indentación no es clara. Tienen que haber 4 espacios entre el while y el print. Vamos a entrar. Entonces ahí estamos. Menor. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el ciclo while, digamos que podría ser un bucle infinito. Entonces, bucle infinito tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, los servidores son un bucle infinito. Entonces, no todo bucle infinito es malo. A, B. Vale. ¿Te funciona? ¿Listo? Ok. Pues ahí que está atrasado. No, tranquilo. Y ahora ¿Mm? es A dos veces enter, ¿no? Sí. Eso, ahí está. ¿Listo? Yes. Bueno, entonces, estas son las listas. Entonces, entonces, esto de spam y eggs y bacon básicamente es porque hay un sketch de Python, el lenguaje de Python se llama porque hay un sketch de Monty Python que es como sobre el spam. Monty Python es como un show de los 70 británico de chistes parecido como a Fado Felices. No, es muy bueno. Monty Python. Es muy bueno, sí. Y entonces por eso fue que el inventor del lenguaje, que se llama Guido, le puso Python al lenguaje. Entonces muchos de los ejemplos de programación hacen referencia a los sketches de Python, por eso. Entonces, en este arreglo que se llama, tenemos 4 elementos, spam, x, 100 y 1, 2, 3, 4. Entonces, como pueden observar, un arreglo puede contener ítems de distintos tipos. Eso puede ser útil en algún momento. Pues, no sé. Entonces, si hacen A0, eso hace referencia al primer elemento del arreglo. Si hacen A de 1 a 3, eso hace referencia a los últimos elementos del arreglo. Entonces, las mismas reglas que vimos antes para las cadenas aplican. También pueden sumar dos arreglos. Por ejemplo, acá en la penúltima línea estamos sumando el subsegmento del arreglo que está desde 0 hasta 2 con el otro arreglo que se llama bacon y luego 2×2. Entonces eso genera un nuevo arreglo, ¿verdad? Eso retorna un nuevo arreglo, el cual es compuesto de una parte del primer arreglo. Entonces, sumar arreglos es bastante útil porque pues eso evita que uno tenga que hacer un for para mezclar los arreglos. Entonces, los arreglos... ¿Qué? Ese resultado del arreglo
queda almacenado en una variable. Yo diría que en ese ejemplo no fue almacenado en ningún lado. Bueno, sí, sí, Pero, pero debería pues o no sí, importa. si lo quieres, o sea, si no es volátil, si lo quieres guardar, lo puedes guardar. Decirle algo igual a eso y ya. Listo. Entonces, existen métodos, ¿verdad? Entonces aquí hay dos ejemplos de dos métodos que le pueden aplicar un arreglo, por ejemplo, append y pop. Entonces append le agrega algo al final y pop le quita algo al final. Eso haría que funcione como una especie de stack, ¿verdad? ¿Todo claro ahí? Ujú. Listo. Sí. Un stack es una cosa en donde tú le agregas y le quitas cosas solo por un lado. Como una pila, una pila de hojas. Puedes meter por arriba o quitar por arriba. Ok, listo. Entonces append le agrega al arreglo que teníamos antes, que era un arreglo que tenía 4 ítems, le agrega un ítem al final. Y pop entonces le quita un elemento. Estas son las tuplas, entonces la diferencia entre los arreglos y las tuplas está escrito en este slide. La diferencia es que ustedes pueden coger un elemento de un arreglo y cambiarlo. Por ejemplo, acá le dicen a A2, asignale A2 más un valor. Y eso cambia el contenido de A2. Sin embargo, si es una tupla, observen que las tuplas vienen con paréntesis. Entonces, esto es un arreglo, esto es una tupla. Una tupla puede tener dos o más de dos elementos. Las tuplas son arreglos inmutables. La utilización que uno le da a las tuplas es cuando uno tiene arreglos inmutables. Por ejemplo, tú tienes una coordenada XY de un objeto en el plano cartesiano. Supongamos que esa coordenada es la llave de un arreglo, llave de valor que contiene cosas. Ese arreglo es inmutable, entonces tú podrías usar la tupla como llave, ¿verdad? Entonces, en el caso de tratar de cambiar el valor que es de una tupla, entonces falla. Otra aplicación de las tuplas es que en algunos casos las tuplas son más rápidas que los arreglos. Entonces, hay una operación que se llama len que obtiene la longitud de los objetos. Entonces, por ejemplo, le puedes pasar una cadena y te da la longitud de la cadena, o una longitud de un arreglo, la longitud de una tupla, etc. Entonces, una de las partes interesantes de esto es que hay mucha gente que se queja de que Python usa len como una palabra de lenguaje y no como una función del objeto. Entonces, hay gente que dice, no, lo correcto es que hubieran hecho una función para ese objeto y que fuera una función, un método de la clase lista o de la clase tupla o de la clase lo que sea. Pero en realidad lo que Python define internamente es una vaina que es una interfase de iteración, un iterador. Entonces la interfaz que define Python dice, este objeto es un iterador, es iterable, entonces tiene un inicio y tiene un objeto, una función que te devuelve el siguiente elemento y tiene una función que te dice si ya se acaban los elementos. Entonces, si todas las clases implementan esta interfase, eso quiere decir que ellos no tienen que definir por sí mismas la función del método, sino que todas pueden reutilizar el mismo. Entonces, lo que hace Len es utilizar esa interfaz. Eso quiere decir que uno puede crear sus propios objetos que actúan como si fueran arreglos. Uno puede crear un objeto que es como, no sé, un objeto de una base de datos, y entonces funciona como un arreglo. Tú le dices longitud, obtienes un ítem, pero en realidad es un objeto y está haciendo operaciones ahí por debajo. Si quisiera tener la longitud de una variable numérica, Pues, ¿habría que convertirla a carácter? pues, ¿cómo defines tú la longitud de una variable numérica? Si tengo un número muy largo, ¿Cuál es la longitud de 10? 2. Ok, entonces según esa definición lo que haría sería volverlo string primero con la función str y luego real. Sería como lo que tú me estás pidiendo, básicamente es como la longitud de esto, ¿verdad? Habiendo dicho eso, yo le sacaría el logaritmo base 10. Porque eso te da el número de unidades, Mira, hagámoslo. ¿no? Sí. Ok, entonces supongamos que tú tienes 1000. Sí. Ok, el logaritmo base 10 de 1000 es 3. Pero ¿cómo lo harías ahí en Python? Ok, listo. Entonces, Estamos claros en eso. esto no existe, pero existe math. Ok. Entonces utiliza import math. Entonces le dices acá help math. Entonces, math es un objeto que tiene unas funciones. Entonces tiene funciones como la tangente, la cotangente. Y entonces me pasé. Vamos más lento. ¿Cómo fue Helmat?
Oh, Help entre paréntesis math. que no alcanza a verlo. Ok. Ahora Ven sí. para saltar página. Barra espacial. Ok. Log. Listo, entonces log es una función que recibe como parámetro un número o un número y una base. Entonces si yo le digo log math.log 1000,3, perdón, base 10, entonces me da casi 3. Por favor. Listo. Entonces esa sería una forma de hacerlo. La otra opción es volver la cadena y luego medir la longitud de la cadena. Entonces para hacerlo, para volver algo cadena, entonces tú usas esta función. Entonces lo interesante es que yo hice import math, pero resulta que uno puede decirle algo así como from math import log. Y entonces puedes usar log directamente. Solamente no. Uy, fue pucha. Pero espérame, ¿qué me saca un error? Listo. ¿Qué Entre- importa más? Perdón, esto es 10. ¿Qué? Ah, sí, ya iba a decir. Esto me saca un error. Ya importé math. Ajá. Le das math.log. Le doy math.log Ajá. 1010. Apúntalo. Ah, entonces tú dices que otra forma, volvamos a, Ok. Uy, es decir, from math, Sí, acá arriba. From math import log. ok, y eso iría, digamos que en la primera parte del programa siempre. No necesariamente en la primera parte del programa, pero es recomendable que vaya en la primera parte del programa. Hay gente que lo pone solamente cuando lo va a utilizar, pero eso hace que sea difícil saber las dependencias de un programa. Ok. Sí, pero no, Ok. no me emocionó nunca el log. Hice el import math, log, un número allí, Math.log. math, log. Ajá. Super. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Ok, Para entonces. redondear, si yo le quiero decir que ese número se redondea al Entonces, mayor round. round. Sí. O para redondear hacia abajo con floor. Ok, flow. Listo. Entonces existe el ciclo for. Acá tenemos un arreglo con 3 elementos. Uy, tengo un error de sintaxis en el slide. Oh, Jesús. Bueno, ignoren el error de sintaxis en el slide. Entonces, Que no lo básicamente tienes 3 elementos de un arreglo. Y entonces le dices para cada x dentro de A, entonces imprime x. Entonces para cada x dentro de A, x es el contenido de A, es decir, dar o chasco, sombo, punto. Entonces él imprimiría el resultado que está acá abajo. Ahora, si ustedes quieren un ciclo for así como desde los de estilos de ++, entonces pueden decirle para cada i dentro de range y le dicen x, que es como la variable inicial máximo, que es como el máximo no inclusive, y el inc sería el paso. El inc es opcional. Entonces range es una función que devuelve un arreglo de valores dentro de dos valores. Por ejemplo, yo le digo range dentro de 1 a 10 y me dice, mira, son los números de 1 a 10 con el 10 no inclusive. O si le digo de 1 a 10, pero por favor aumentame cada 2 pasos, entonces él aumenta cada 2 pasos. O le puedo decir vamos desde 10 hasta 1, pero aumentando en -1 y entonces él te da los números de 10 a 1 con 1 no inclusive, aumentando de forma negativa. Entonces uno le puede decir aquí for in range y le dice 0, 10, entonces print imprime i y entonces eso te da esos resultados más o menos. Si uno quisiera que incluyera el último. Entonces pues en el caso mío yo haría esto, pero de pronto alguien hace esto, pero pues yo hago esto porque creo que esto es más claro, pero pues depende, ¿no? Pues o sea, qué es lo que uno define como claro. Ok. Entonces, además de estas estructuras de control, hay unas parables que pueden usar dentro de los bucles para controlar el bucle. Por ejemplo, break se usa para salir, continue se usa para pasar a la siguiente iteración del bucle y pass se usa para no hacer nada. Ahora, ¿por qué alguien querría no hacer nada? Pues resulta que si yo le digo acá if, no sé, 1 menor que 2 y luego quiero que no pase nada en el caso del if, pero quiero que sí pase algo en el caso del else. Entonces, esto es válido.
pero resulta que si no le pongo pass, es inválido. O sea, si yo le digo if 1 menor que 2 y luego nada, else, esto es inválido. Esto es Python inválido. Exacto, ya de una vez ahí ya se queda. Vea esto, tiene que haber un bloque intentado, no me da un bloque intentado, voy a hacer por carajo. Entonces, pass existe porque existe la indentación. Entonces, a veces uno está, es un bucle, pero hace la mitad y luego se va a otro lado y luego vuelve. Entonces, se necesita como para indicar que hubo una operación que no hace nada. Entonces, ahora como ya saben Python, entonces podemos hacer este ejercicio. Nos van a traer una página que se llama lipsum.com y van a descargar este texto y lo que quiero es que me ayuden a em, contar el número de el número de palabras que hay en ese texto. Y no se vale que hagan un programa que diga print 42 y que 42 no es el número de palabras. Lipsum.com. Lipsum. Lips. Sí, listo. Entonces vamos a ponerle pausa ahí el curso por ahora. ¿Y qué? ¿En un párrafo completo? No, sí, no, ese. Ese. Espera. Es que hay varios. Ah. No, pues usa uno que termina en Facili. Listo. ¿O será Facili? Vaya, no a saber. La ignorancia es tenaz.